En la mañana de Navidad, mi nuera me extendió una taza humeante y dijo con una sonrisa demasiado perfecta: «Suegra, tome este té especial». Algo en su mirada me erizó la piel. No fue el té, fue la forma en que observó mis manos esperando. En silencio cambié las tazas. 30 minutos después, alguien empezó a marearse. Y no fui yo. Nadie gritó, nadie acusó. Las luces del árbol siguieron parpadeando como si nada. Pero en ese instante entendí una verdad incómoda. Aquel té no era un regalo, era una prueba, y yo acababa de pasarla. La casa olía a canela y a pino fresco. El radio viejo ese, que aún guardo desde que mi esposo vivía, murmuraba villancicos suaves mientras el sol se colaba tímido por la ventana de la cocina. La mañana de Navidad siempre me había parecido un momento sagrado, no por la fiesta, sino por la pausa, por el silencio que se instala antes de que lleguen las visitas, por el café que se toma despacio, por los recuerdos que se acomodan solos. Yo tenía 68 años y había aprendido a escuchar a mi cuerpo y sobre todo a mis presentimientos. Aquella mañana, mientras acomodaba unas servilletas bordadas, las mismas que usé durante años, sentí una inquietud que no supe explicar. Nada estaba fuera de lugar, y sin embargo, algo no encajaba. Mi nuera Laura apareció en el marco de la puerta con una bandeja entre las manos. Llevaba el cabello recogido, un suéter claro, y esa sonrisa que siempre mostraba cuando quería parecer servicial. «Suegra, no se preocupe, yo me encargo del té», dijo con una dulzura ensayada. Me sorprendió. Laura nunca se ofrecía para esas cosas. Normalmente estaba pendiente del teléfono de los mensajes de la hora. El té, el café, los detalles solían pasarle de largo. Puso 2 tazas sobre la mesa, una azul, la mía de siempre, con una pequeña grieta en el asa, y otra blanca sin marcas que había traído ella. El vapor subía en espirales lentas. El color era pálido, casi dorado. Manzanilla, con un toque de miel, anunció: «Como le gusta». Aquello me desconcertó más. ¿Desde cuándo sabía ella cómo me gustaba el té? No respondí de inmediato. Me limité a observar. Laura se inclinó un poco hacia adelante, apoyó la bandeja, y sus ojos se clavaron en mis manos. Esperaba que tomara la taza. Esperaba algo más. Sentí una presión leve en el pecho, no de miedo, sino de alerta. Esa sensación que llega cuando una conversación se vuelve demasiado amable de pronto. Al fondo de la sala, mi hijo ajustaba unas luces del árbol. Fingía concentración, pero evitaba mirarnos. Su taza, la blanca, quedó sobre la mesa intacta. No supe por qué lo hice. No fue valentía ni cálculo, fue instinto. Extendí la mano como si nada y con un movimiento natural cambié las tazas. Tomé la blanca y dejé la azul frente a Laura. Ella lo notó. No dijo nada al principio, pero su sonrisa se tensó apenas un segundo. «No, suegra». «Esa era la suya», murmuró demasiado rápido. Yo ya había dado un sorbo, café negro, amargo, frío. Asentí con la cabeza como si todo fuera normal. «Gracias, está bien», respondí tranquila. Nos sentamos. El reloj marcó las 9:15. El radio siguió cantando. Yo escuchaba, pero también contaba. 5 minutos, 10, 15. Laura hablaba de planes, de una cena especial, de una visita al médico, que según ella me vendría bien. Solo para checar por su bien, repitió varias veces. Yo sonreía y asentía. A los 20 minutos la vi llevarse la mano a la frente. Parpadeó. Se detuvo a mitad de una frase. «¿Te sientes bien?», preguntó mi hijo alarmado. «Sí». «Solo un mareo», respondió ella intentando reír. A los 30 minutos su voz se volvió lenta. Se levantó y volvió a sentarse. Yo seguía igual, clara, presente. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie notó el cambio de tazas.
El árbol parpadeaba rojo y verde contra la ventana empañada. Dije que necesitaba descansar y me levanté. Tomé mi abrigo. Laura intentó detenerme. No debería manejar sola, dijo con un tono que ya no era dulce. Yo la miré a los ojos. Estoy bien, contesté. Y lo estaba. Salí, encendí el coche y manejé de regreso a casa con las manos firmes en el volante. Esa noche no dormí, no por miedo, sino por claridad. Me senté en la cocina con la luz apagada, escuchando el tic-tac del reloj. Algo había cambiado. Recordé conversaciones, sonrisas, papeles firmados sin leer del todo. Recordé preguntas sobre mis ahorros, mis citas médicas, mi casa. Todo se acomodó como piezas que al fin encajaban. Me levanté y abrí el cajón donde guardo documentos. El olor a papel viejo me trajo una calma extraña. No lloré, no temblé. Solo pensé, no soy frágil, nunca lo fui. Y esa mañana de Navidad, mientras el té se enfriaba en una taza equivocada, lo confirmé. Conduje de regreso a mi casa con el corazón sereno y la mente despierta. Las calles estaban casi vacías. Era temprano y la ciudad parecía contener la respiración. El volante estaba frío bajo mis manos y el aire de la mañana entraba por una rendija de la ventana. No había mareo ni confusión, ni esa niebla que otros describen cuando algo no va bien. Yo estaba alerta, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de mí. Al llegar, dejé el abrigo sobre la silla y me preparé un vaso de agua. Me senté frente a la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces compartimos comidas familiares, y esperé. No sabía exactamente qué esperaba, pero sentía que debía hacerlo. 30 minutos. Ese número no se me iba de la cabeza. 30 minutos habían pasado desde el cambio de tazas cuando Laura empezó a perder el equilibrio. 30 minutos eran suficientes para que una sospecha se volviera certeza. El teléfono vibró una vez, luego otra. Mensajes. No los abrí de inmediato. Preferí escuchar el silencio de mi casa, ese silencio que se aprende a valorar con los años. Pensé en la expresión de Laura cuando notó el cambio. Fue apenas un parpadeo, una tensión mínima en la mandíbula, pero yo lo vi. Y esa imagen regresaba una y otra vez nítida. Abrí el primer mensaje. Era de mi hijo, mamá Laura se siente mal. Dice que fue el té. ¿Llegaste bien? Le respondí con calma. Sí, ya estoy en casa. Descansen. Nada más. No quise explicar. No quise acusar. Aún no. Me levanté y caminé por la sala. Toqué el respaldo del sillón floral gastado en los bordes. Miré el reloj de pared, el mismo que heredé de mi madre. Cada tic era un recordatorio. El tiempo no se pierde, se revela. Me senté y cerré los ojos unos segundos. Recordé otras escenas, otras atenciones que vistas ahora tenían un brillo extraño. Laura insistiendo en acompañarme al médico. Laura sugiriendo que tal vez ya no era buena idea que manejara sola. Laura preguntando por mis cuentas por si acaso. Volví a la cocina y abrí la alacena. Saqué la caja de té que yo había comprado días antes. Estaba sellada. La abrí, olí las bolsitas. Todo normal. Pensé en la taza azul, la mía. Pensé en la taza blanca. ¿Qué había dentro de ese té? No lo sabía, y curiosamente no necesitaba saberlo. No era una pregunta para ese momento. La pregunta era otra. ¿Qué esperaban que pasara conmigo? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez una llamada. Laura. La dejé sonar. Volvió a llamar. Respiré hondo y contesté. Su voz era suave, pero había urgencia detrás. Suegra, ¿está bien?, preguntó. Me siento fatal. Creo que el té me cayó mal. Lo siento, respondí sin emoción. Descansa. Quizá deberíamos hablar, insistió. Hay cosas que me preocupan de usted.
Ahí estaba, la frase que tantas veces había escuchado envuelta en cariño. Cosas que me preocupan. Le dije que hablaríamos otro día. Colgué. Mis manos no temblaban. Me senté de nuevo y abrí un cuaderno viejo, uno donde anotaba gastos y fechas importantes. No por obsesión, sino por costumbre. Mi esposo decía que yo tenía memoria de archivo. Sonreí al recordarlo. Pasé las páginas lentamente. Ayudas, préstamos, para la remodelación, para salir del apuro. Todo estaba ahí, escrito con mi letra clara. Ninguna queja, ninguna exigencia de devolución, solo confianza. El sonido de un auto frenando afuera me hizo levantar la vista. Miré por la ventana. No era nadie conocido. Volví al cuaderno. Pensé en los 30 minutos otra vez. Pensé en cómo nadie me preguntó cómo me sentía. En cómo todo giró alrededor de Laura. En cómo, sin decirlo, el foco se había movido lejos de mí, como si yo ya no fuera el centro de mi propia historia. Esa noche preparé una sopa sencilla y cené temprano. Encendí una lámpara y dejé el resto de la casa en penumbra. La luz suave me ayudaba a pensar. Recordé un sobre que Laura me había entregado meses atrás. Puro trámite, había dicho. Para el seguro para el hospital. Yo había firmado sin leer todo, confiando en esa voz que se decía preocupada. Me levanté y fui al cuarto de visitas. Abrí el archivero metálico. El sonido del cajón al deslizarse fue casi un suspiro. Busqué el sobre, lo encontré. Lo puse sobre la cama y me senté a leer, línea por línea, palabra por palabra, mi nombre, mi firma, términos que no eran de seguro, sino de control. Sentí frío en las manos, no por miedo, sino por comprensión. Volví a la sala con los papeles. Me senté frente a la ventana. Afuera, las luces de la calle iluminaban el pavimento húmedo. Pensé en Laura, en su mareo, en su prisa por hablar de médicos. Pensé en mí, conduciendo con claridad, contando los minutos. No fue casualidad. Nada lo había sido. Tomé el teléfono y guardé el número de mi abogado en marcación rápida. No llamé aún. No era el momento. Primero necesitaba ordenar mi cabeza, mis documentos, mis recuerdos. Necesitaba unir los puntos con calma, porque la calma, lo supe entonces, era mi mayor ventaja. Antes de dormir, dejé un vaso de agua junto a la cama. Apagué la luz. En la oscuridad respiré profundo. No estaba asustada. Estaba despierta. Y supe que a partir de ese día, cada paso que diera sería mío, consciente y firme. Los 30 minutos habían pasado. Ahora empezaba otra cuenta. Me desperté antes del amanecer como casi siempre. A esa edad, una ya no necesita alarma. El cuerpo tiene su propio reloj y la mente también. Afuera, el frío mordía los cristales y el cielo era de un gris pálido, como si la noche aún no quisiera irse. Puse agua a calentar y me quedé de pie frente a la estufa, mirando cómo las primeras burbujas subían lentamente. El vapor me nubló los lentes y por un segundo pensé en lo irónico que era. El vapor se disipaba, pero mi claridad no. En la mesa estaba el sobre que había encontrado en el archivero. Lo dejé allí a propósito, como quien deja una piedra en el camino para no olvidarla. Me serví café de un frasco nuevo sellado y me senté con el cuaderno de notas a un lado. No iba a correr. No iba a gritar. Iba a hacer lo que mejor sé hacer: observar, recordar y ordenar. Los recuerdos tienen algo extraño. A veces se sienten como una película vieja, borrosos, sueltos sin importancia. Pero cuando algo cambia, cuando una mentira se asoma de pronto, todo se vuelve nítido. Y así fue. Mientras el café calentaba mis manos, empecé a ver escenas de los últimos años, como si alguien
las estuviera proyectando en la pared de mi cocina. Laura llegó a mi vida cuando mi hijo Ernesto tenía 26. Al principio me pareció una muchacha educada, demasiado arreglada, siempre demasiado correcta. Me llamaba señora y me preguntaba por mi salud con la sonrisa puesta. Yo pensé, qué bueno mi hijo encontró a alguien que lo quiere. Con el tiempo, esa sonrisa se volvió costumbre, y la costumbre, aprendí, puede esconder muchas cosas. Recordé una Navidad de hace 3 años. Yo había hecho tamales y ponche. Laura se acercó a la cocina, miró mis manos amasando y dijo, «Suegra». «¿Y usted hasta cuándo piensa seguir viviendo sola?», lo dijo como quien pregunta la hora con voz ligera, sin mala intención aparente. Ernesto estaba en la sala y no yo. Yo reí y le dije que mientras pudiera. Ella solo asintió como tomando nota. Luego pensé en aquella ocasión en que me acompañó al médico. Yo no se lo pedí. Ella se ofreció, insistió. «Para que no vaya sola, suegra. Es por su bien», repitió. En la sala de espera, mientras yo llenaba un formulario, ella se levantó a comprar agua y tardó más de lo normal. Cuando regresó, traía una botella abierta, ya destapada, lista para que yo bebiera. Yo tomé un sorbo no por desconfianza, sino por educación. Ese día no pasó nada. ¿O eso creí? Pasé la página del cuaderno y seguí viajando por mis memorias. Una tarde, Laura llegó con una carpeta y dijo que era un trámite del banco. Me sentó en mi propia mesa y me acercó un bolígrafo. «Aquí, suegra. Y aquí también. Es solo para actualizar datos. Usted ya sabe la burocracia. Yo estaba cansada, venía de limpiar el patio y confié. Firmé. No leí todo. ¿Por qué lo habría hecho? Era mi nuera. Era la madre de mis nietos. Era familia. Mi nieto Mateo tenía entonces 12 años. Ahora ya iba para los 20. Un muchacho callado, de esos que observan más de lo que hablan. Recordé cómo en reuniones familiares Mateo me miraba cuando Laura hablaba de mis olvidos. A veces se le van las cosas. «¿Verdad, suegra?», decía, y luego se reía como si fuera una broma. Yo también reía para no incomodar. Pero Mateo no reía. Me miraba serio, como guardando algo por dentro. Esa mañana, con el sobre frente a mí, entendí que no eran bromas. Eran semillas. Semillas plantadas con paciencia para que, llegado el momento, todos creyeran lo que Laura quisiera que creyeran. El teléfono vibró. Un mensaje de Ernesto: «Mamá Laura sigue mareada. Dice que quizá fue algo que comió. ¿Podemos ir a verte hoy?». Leí la frase despacio. «¿Podemos ir a verte?». No dijo «quiero verte», no dijo «me preocupo por ti». Dijo «podemos ir», como si hubiera que negociar mi propia puerta. Sentí una punzada, no de dolor, de decepción. Le respondí con pocas palabras: «Hoy no. Mañana hablamos». Necesitaba tiempo. Tiempo para pensar sin miradas encima. Tiempo para recordar sin interrupciones. Abrí el sobre y volví a leer. Había términos legales, frases que hablaban de incapacidad de decisiones médicas de administración de bienes. La tinta de mi firma estaba ahí clara, como si hubiera sido ayer. Me quedé mirando mi nombre, al final ese trazo que siempre fue mío, ese trazo que ahora habían intentado usar contra mí. Entonces comprendí algo que me dolió más que cualquier mareo. Laura no necesitaba hacerme daño. Solo necesitaba que yo pareciera confundida. Un episodio extraño, el día de Navidad, una visita al médico, una conversación preocupada con un doctor. La palabra incapaz apareciendo en un documento. Y luego, lentamente, la vida de una mujer se vuelve de otros. No por fuerza, por papeleo. Me levanté y caminé al patio. El aire frío me golpeó la cara y me hizo bien. Vi las macetas alineadas, el limonero pequeño, las sillas de plástico apiladas. Mi casa,
mi espacio, mi rutina, todo construido con años de trabajo y de cuidado. ¿Cómo alguien se atreve a pensar que puede arrebatar eso con una sonrisa? Volví adentro y me senté otra vez. Tomé el cuaderno y empecé a escribir una lista. No de venganza, de hechos. El té especial, el mareo de Laura tras el cambio de tazas, las insistencias sobre médicos, los comentarios sobre mis olvidos, la carpeta de trámites que firmé, mi firma en un documento que no era lo que me dijeron. Al terminar la lista, respiré profundo. Sentí una calma sólida, como una piedra en el estómago, pero no me aplastaba. Me sostenía. Al mediodía sonó el timbre. Miré por la ventana, un mensajero dejó un paquete en la entrada y se fue. Lo recogí. Era una caja pequeña, sin remitente claro. Adentro había una bolsa de té de manzanilla de una marca cara y una nota breve, para que se recupere. Con cariño, Laura. Me quedé mirando la nota. La letra era elegante redonda. Con cariño. Sentí un escalofrío. No por la bolsa, por el mensaje. Era como si estuviera probando mi reacción, como si quisiera dejar constancia de que me cuidaba. No tiré la caja. La guardé. También era evidencia. Porque si algo había aprendido esa Navidad, era esto: los recuerdos no se olvidan. Pero los papeles tampoco. Y yo, que durante años había guardado recibos y documentos por costumbre, ahora entendía que esa costumbre iba a salvarme. Esa tarde, antes de que oscureciera, marqué el número de Daniel Rivera, el abogado que había llevado asuntos de la familia desde que mi esposo vivía. Su secretaria contestó y dije con voz firme: «Dígale a Daniel que necesito verlo. Hoy. Es urgente». Y cuando colgué, sentí que el aire en la casa se movía como cuando se abre una ventana después de mucho tiempo. No era miedo. Era el inicio de una tormenta. Pero una tormenta que yo estaba lista para enfrentar. La oficina de Daniel Rivera estaba en el centro, en un edificio antiguo, con elevador lento y pasillos alfombrados que olían a papel y café recalentado. Llegué antes de la hora. Siempre fui puntual. Era una costumbre que aprendí trabajando tantos años, con fechas balances y números que no admitían descuidos. Me senté en la sala de espera, con el abrigo bien doblado sobre las piernas y el sobre apretado entre las manos. No sentía nervios. Sentía algo más frío y más firme determinación. Daniel apareció con sus lentes colgados del cuello y una expresión seria que se suavizó al verme. «Pase, señora», dijo. Cerró la puerta de su despacho y me ofreció asiento. Puse el sobre la mesa sin decir palabra. Él lo abrió despacio, como quien sabe que no conviene apurarse cuando hay silencios que dicen mucho. Leyó. Ajustó los lentes. Volvió a leer. Yo lo observaba sin interrumpir, atenta a cada gesto. Cuando levantó la vista, no sonreía. «¿Usted sabía lo que estaba firmando aquí?», preguntó, señalando una línea. No respondí. Confié en mi nuera. Asintió una vez, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «Esto no es un trámite de seguro», explicó. «Es un poder amplio, financiero y médico. Le da a su nuera autoridad para tomar decisiones por usted si alguien determina que no está en condiciones». Sentí el frío subir por los brazos. No fue sorpresa, fue certeza. Como cuando una palabra que temías escuchar por fin se dice en voz alta. «¿Usted se siente incapaz?», preguntó Daniel mirándome directo. Lo miré de vuelta. No me molestó la pregunta. Me pareció justa. Conduje sola esta mañana. Hice mis cuentas ayer. Y todavía me gano a mi nieto en ajedrez en línea, dije. No me siento incapaz.
Daniel dejó escapar una sonrisa breve profesional. Entonces tenemos opciones. La primera es revocar este poder de inmediato. Eso quiero, respondí sin dudar. Hoy. Sacó un folder limpio y empezó a explicar el proceso con calma, palabra por palabra. Yo escuchaba y asentía. Le pedí que leyera en voz alta cada cláusula. No quería prisas. No quería dudas. Cuando llegó el momento de firmar la revocación, tomé la pluma con mano firme. Mi firma salió clara derecha. Al verla, sentí algo parecido al alivio, pero más profundo. También convendría hacer uno nuevo, continuó, con alguien de su confianza. Pensé en Ernesto y sentí una sombra cruzar la habitación. Pensé en Laura, en su sonrisa cuidada. Pensé en Mateo, mi nieto callado, atento, honesto. Mateo, dije, quiero que él sea mi apoderado y quiero establecer límites claros. Daniel levantó las cejas sorprendido. Es joven. Es responsable, respondí, y no me ve como un estorbo. Asintió. Empezamos a trabajar. 2 horas después, tenía frente a mí documentos nuevos, claros, específicos, pensados para proteger, no para arrebatar. Incluían una voluntad anticipada, instrucciones médicas precisas y una cláusula que exigía evaluación independiente antes de cualquier decisión sobre mi capacidad. Nada ambiguo, nada por si acaso. Cuando salí de la oficina, el sol de la tarde iluminaba la banqueta. Me detuve un momento a respirar. Sentí el aire frío en la cara y pensé en lo rápido que una vida puede cambiar de dirección cuando una decide mirar de frente. De regreso a casa, paré en el banco. No estaba en mis planes iniciales, pero supe que debía hacerlo. Pedí hablar con un ejecutivo. Una mujer joven me atendió con cortesía. Le expliqué que quería revisar autorizaciones y movimientos recientes. Su expresión cambió apenas como quien reconoce una historia conocida. Revisamos estados de cuenta, transferencias mensuales con la etiqueta apoyo familiar. Montos pequeños constantes. Sumaban más de lo que yo habría imaginado. Pedí copias, pedí cancelaciones, pedí que se marcara mi cuenta para cambios solo presenciales. La mujer asintió y tomó notas con rapidez. Necesitaré el documento actualizado, dijo. Mi abogado se lo enviará hoy, respondí. Al salir del banco, el cielo empezaba a nublarse. Pensé en Laura, recibiendo notificaciones, encontrando puertas cerradas donde antes entraba sin tocar. No sentí culpa, sentí equilibrio. Esa noche, ya en casa, me preparé una cena sencilla y dejé los papeles nuevos sobre la mesa. Los miré como quien mira un mapa recién trazado. El teléfono sonó. Laura. No contesté. Sonó otra vez. Lo dejé ir al buzón. Escuché el mensaje más tarde. Su voz sonaba preocupada, pero había algo rígido en el tono. Suegra, necesitamos hablar. Esto es serio. Están pasando cosas raras y me preocupa su bienestar. Sonreí apenas. Cosas raras. Pensé en el té, en los mareos, en los papeles. Pensé en la palabra bienestar usada como llave maestra. Guardé el teléfono y apagué la luz de la sala. Me senté junto a la ventana y observé las sombras de los árboles moverse con el viento. Me sentí cansada, sí. Pero era un cansancio limpio el que llega después de hacer lo correcto. Antes de dormir, guardé los documentos en el archivero en un folder nuevo con una etiqueta clara, actualizado. Al cerrar el cajón, supe que algo se había sellado también dentro de mí. No estaba huyendo, estaba reclamando. Porque hay papeles que cambian destinos, y hay momentos en los que una firma hecha a tiempo devuelve la voz a quien nunca debió perderla. El banco siempre me había parecido un lugar neutro, casi aburrido. Filas rectas, sillas duras, pantallas con números
que suben y bajan sin emoción. Pero aquella mañana, mientras empujaba la puerta de vidrio y sentía el aire acondicionado golpearme la cara, supe que estaba entrando a un territorio distinto. El dinero no tiene sentimientos, me dije, no se ofende, no miente, y por eso mismo revela verdades que las personas prefieren ocultar. Me atendió una ejecutiva joven de voz clara y manos firmes. Se presentó con una sonrisa profesional y me pidió mi identificación. Mientras tecleaba, yo observaba mis propias manos sobre el escritorio, manos con manchas de sol, con venas visibles, manos que habían contado billetes firmado, cheques sostenido a un hijo enfermo y enterrado a un esposo. No eran manos frágiles, eran manos entrenadas. Quisiera una revisión completa de mis movimientos, le dije, y de cualquier autorización activa. Ella levantó la vista, apenas un segundo lo suficiente para registrar la seriedad de mi tono. Asintió y siguió tecleando. El teclado sonaba como una lluvia constante. Yo esperé. La paciencia, aprendí, suele incomodar a quien espera que una se desespere. Aquí hay transferencias periódicas, dijo finalmente, desde agosto del año pasado. Giró la pantalla hacia mí. Montos modestos pero constantes. 750 pesos cada mes, etiquetados como apoyo familiar. Sentí que algo se apretaba en el pecho, no de sorpresa, sino de reconocimiento. Era el mismo lenguaje que Laura usaba. Apoyo o ayuda por su bien. ¿Quién las autorizó?, pregunté. Están vinculadas a un poder vigente. Bueno, estaba vigente hasta ayer, respondió revisando fechas, a nombre de su nuera. Respiré hondo. Pedí impresiones. Pedí fechas. Pedí detalles. La ejecutiva imprimió hojas y más hojas las acomodó con cuidado y me las entregó. Al tomarlas, el peso del papel me pareció simbólico. Cada hoja era una decisión tomada sin mí. También hay retiros esporádicos, añadió. 400 aquí, 600 allá. Y uno de 2,000 marcado como emergencia. Yo no hice ese retiro, dije con calma. Ella no discutió, solo asintió y escribió una nota en el sistema. ¿Desea cancelar todo acceso externo?, preguntó. Sí, respondí. Y quiero que cualquier cambio requiera mi presencia física. Firmé formularios nuevos. Le entregué la revocación del poder y le informé que el documento actualizado llegaría ese mismo día desde la oficina de mi abogado. La ejecutiva me miró con algo parecido al respeto. He visto casos así, comentó en voz baja. No todos se dan cuenta a tiempo. Agradecí sin palabras. Al salir del banco, el sol estaba alto. Me senté un momento en una banca cercana y abrí mi cuaderno viejo, ese donde siempre anoté gastos con letra pareja. Comparé cifras. Todo coincidía. No era una confusión. No era un malentendido. Era un patrón. Recordé las veces que Laura había llorado en mi sala, diciendo que no llegaban a fin de mes. Recordé cómo yo había escrito cheques, sin dudar, diciéndome que eso hacía una madre. Ahora veía las cifras impresas, frías, alineadas. El dinero no lloraba. El dinero mostraba. De regreso a casa, extendí los estados de cuenta sobre la mesa. Los ordené por fecha. Subrayé montos. Hice sumas. Cada línea confirmaba lo que mi intuición ya sabía. No sentí rabia. Sentí una determinación tranquila, como cuando una termina de limpiar una herida y decide cubrirla bien. El teléfono sonó. «Ernesto», contesté. «Mamá Laura está muy alterada», dijo. «Dice que el banco la llamó». «Así es», respondí. «Hice algunos cambios». «Cambios», repitió confundido. «Protecciones», corregí. «Son necesarias». Hubo silencio al otro lado, luego suspiró.
Dice que desconfías de ella. No dije, ahora entiendo. Colgué sin alargar la conversación. No era momento de convencer a nadie. Los hechos estaban en la mesa literalmente. Esa tarde guardé las copias en un folder rotulado Estados de cuenta. Lo coloqué junto a los documentos legales. Todo tenía su lugar. Me preparé un té nuevo de una caja sellada y lo bebí despacio. El sabor era simple, honesto. Pensé en la palabra ayuda y en cuántas veces se usa para disfrazar control. Al caer la noche, me senté en el sillón con una manta ligera. Escuché el reloj. Pensé en lo que vendría: conversaciones incómodas, miradas duras, intentos de hacerme dudar. Pero también pensé en algo más fuerte: la claridad que llega cuando una decide no minimizarse. Antes de dormir, escribí una frase en mi cuaderno: el dinero no miente, pero exige atención. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Afuera, un perro ladró a lo lejos. Dentro todo estaba en orden. Yo también. 3 días después, el timbre sonó a media mañana. No esperaba a nadie. Estaba en la cocina pelando manzanas para una compota sencilla cuando escuché el sonido seco y decidido. No fue un timbrazo tímido. Fue el timbrazo de alguien que da por hecho que la puerta se abrirá. Me limpié las manos con calma y miré por la ventana del pasillo. Era Laura. Su auto estaba estacionado frente a la casa, perfectamente alineado con la banqueta, como si hubiera ensayado ese gesto. En el asiento trasero se alcanzaba a ver una cazuela cubierta con papel aluminio. Un ofrecimiento, un símbolo. Respiré hondo y abrí la puerta antes de que volviera a tocar. Suegra, dijo sonriendo. Le traje comida. Pensé que no tendría ganas de cocinar. Observé su rostro. El maquillaje estaba bien puesto, el cabello ordenado. Pero había algo distinto en sus ojos. No era preocupación, era cálculo. No me moví para dejarla pasar. Gracias, respondí. ¿Qué necesitas? La sonrisa titubeó apenas un instante. Sostuvo la cazuela con más fuerza. ¿No puedo pasar?, preguntó. Soy familia. ¿Puedes hablar desde ahí?, dije. Dime. Entró sin esperar permiso. Caminó hacia la cocina como si la conociera de memoria. Colocó la cazuela sobre la mesa y se giró hacia mí con un suspiro exagerado. Estoy muy preocupada por usted, empezó. Todo esto del banco, los papeles, no es propio. Ernesto y yo creemos que quizá necesita ayuda profesional. La palabra quedó flotando en el aire: ayuda. La misma de siempre. ¿Ayuda de quién?, pregunté, apoyándome en el respaldo de la silla. De un médico, respondió. De alguien que evalúe su estado, solo para estar seguros. Me crucé de brazos. La miré sin elevar la voz. Ya hablé con profesionales, dije. Con mi abogado y con el banco. El silencio fue inmediato. Laura parpadeó rápido, como si hubiera recibido un golpe inesperado. ¿Fuiste al banco?, preguntó sin ocultar la sorpresa. Sí. Eso no fue necesario, dijo recuperando el tono. Todo lo que hice fue para ayudar. Tú misma lo dijiste muchas veces, suegra, que confiabas en mí. Confiar no es lo mismo que ceder, respondí, y ya no cedo. La vi apretar los labios. Dejó la cazuela y se acercó un paso. Estás exagerando, dijo. Lo del té fue un accidente, lo de los papeles un trámite, lo del dinero, apoyo familiar. Así lo llamaste tú. No, dije. ¿Así lo llamaste tú? Por primera vez su voz subió un poco. ¿Entonces me estás acusando de algo? Estoy poniendo límites, respondí. Son cosas distintas. Laura respiró hondo, como si estuviera a punto de llorar. Pero no lloró. Cambió de estrategia. Su tono se volvió suave, casi maternal. Suegra, piénselo bien, dijo. A su edad, una necesita apoyo.
Alguien que se haga cargo. Yo solo quiero lo mejor para usted. La miré a los ojos sin prisa. A mi edad, dije despacio, una necesita respeto. Se hizo un silencio espeso. Laura miró alrededor como buscando aliados invisibles en las paredes, en los muebles, en los recuerdos. No encontró ninguno. Y Ernesto preguntó, ¿él sabe todo esto? Sabe lo necesario, respondí, y aprenderá lo demás. Su rostro se tensó, la máscara se resquebrajó un poco. Esto no va a terminar bien, dijo en voz baja. Nadie te va a creer si dices cosas raras. Van a pensar que estás confundida. Ahí estaba, la amenaza envuelta en preocupación. Sentí un pulso de ira breve, controlable. Me acerqué a la mesa y tomé una carpeta. La abrí y la coloqué frente a ella. Aquí están los estados de cuenta, dije, las transferencias, las fechas. Y aquí saqué otro papel, la revocación del poder que firmé engañada. Todo está documentado. Laura retrocedió medio paso. Miró los papeles sin tocarlos. No puedes hacerme esto, murmuró. Soy tu nuera. Y yo soy la dueña de mi vida, respondí. Se quedó quieta con la cazuela entre nosotras, ya fría. Sus hombros bajaron. Por un momento pareció cansada. Luego su mirada se endureció. Esto no se queda así, dijo. Vas a arrepentirte. No respondí. Ya no. Me acerqué a la puerta y la abrí. El aire frío entró a la cocina. Puedes llevarte la comida, dije. O dejarla. Eso sí, no vuelvas sin avisar. Laura me miró largo, como intentando memorizar mi rostro para usarlo en mi contra. Tomó la cazuela y salió sin decir más. Cerré la puerta con cuidado sin portazo. Apoyé la frente en la madera un segundo y respiré. La casa volvió a quedar en silencio. Regresé a la cocina, recogí la manzana que había dejado a medio pelar y continué como si nada. Porque eso era en el fondo lo más poderoso seguir. Esa noche anoté lo ocurrido en mi cuaderno, sin adjetivos, sin emociones, hechos, fecha, hora, palabras exactas. Luego guardé el cuaderno y apagué la luz. Había cruzado una línea y al hacerlo había recuperado algo que no sabía que me faltaba: mi espacio, mi voz, mi casa. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. No hubo llamadas, ni mensajes largos, ni visitas inesperadas. Al principio, ese silencio me inquietó un poco. No porque temiera algo, sino porque durante años me había acostumbrado a vivir reaccionando a responder preguntas, a justificar decisiones, a explicar por qué hacía o no hacía algo. Ahora de pronto no tenía que explicarle nada a nadie. Me despertaba temprano como siempre, preparaba café en silencio y abría la ventana de la cocina para dejar entrar el aire fresco de la mañana. Escuchaba a los pájaros en el árbol de la esquina y me sentaba a leer el periódico sin prisas. Había recuperado algo sencillo y profundo, mi propio ritmo. Una semana después, Mateo vino a verme. Llegó sin avisar con una mochila al hombro y esa expresión seria que siempre había tenido cuando quería decir algo importante. Lo abracé fuerte en la puerta. Olía a sol y a calle, a juventud. Abuela dijo cuando nos sentamos, mi mamá está muy enojada. Asentí despacio. Lo imaginé. Dice que la humillaste, continuó, que la trataste como si fuera una extraña. Lo miré con calma. Yo solo dejé de fingir, respondí. Eso a veces se siente como humillación para quien estaba acostumbrado a mandar. Mateo bajó la mirada y jugueteó con sus manos. Yo escuché algo aquella mañana de Navidad, confesó, antes de que llegaras. Mamá y papá hablaban en la cocina. Ella dijo que todo estaría resuelto antes de que acabara el año. No sentí sorpresa, sentí confirmación. Gracias por decírmelo, le dije.
Hiciste lo correcto. Mateo levantó la vista aliviado. ¿Estás bien, abuela?, preguntó. ¿De verdad? Sonreí. Estoy mejor que hace mucho. Nos quedamos un rato en silencio. Luego le ofrecí pan dulce y café. Hablamos de la escuela, de sus planes, de cosas pequeñas. Antes de irse, me abrazó otra vez más fuerte. Siempre voy a estar de tu lado, me dijo. Cuando cerré la puerta, sentí una paz honda. No todo estaba roto. No todo se había perdido. Un par de semanas más tarde, recibí una visita inesperada. Una mujer joven, con una carpeta en las manos, se presentó como trabajadora social. Dijo que había recibido un reporte de posible descuido. Supe, sin que lo dijera, de dónde venía. La invité a pasar. Le ofrecí té de una caja sellada y nos sentamos en la sala. Respondí cada pregunta con claridad. Le mostré mis documentos, mis cuentas, mis notas. Le expliqué mi rutina diaria, mis actividades, mis decisiones. Ella escuchó, tomó notas y al final sonrió con respeto. Señora, dijo, no veo ningún motivo de preocupación. Está usted completamente en control de su vida. Eso creí, respondí. Cuando se fue, cerré la puerta y me quedé un momento apoyada en ella. No sentí enojo, sentí cierre. El tiempo siguió su curso. Pinté el cuarto de visitas de un color claro. Empecé a ir a la biblioteca los jueves. Volví a caminar por las mañanas. Pequeñas cosas que juntas hacían una vida completa. Laura no volvió. Ernesto llamó alguna vez con frases cortas y tensas. Yo respondí con respeto, pero sin ceder terreno. Un año después, el jardín floreció como nunca. El limonero dio frutos pequeños y brillantes. Una tarde, sentada en el patio con una taza de café, pensé en todo lo que había pasado. En el té, en el cambio de tazas, en los papeles, en las palabras dichas y las que no. Y entendí algo que quiero decirte ahora a ti, que estás escuchando esta historia. A veces quienes más sonríen son quienes más esperan que bajes la guardia. A veces la traición no llega con gritos, sino con cuidado excesivo. Y muchas veces el acto más valiente no es enfrentarse, sino despertarse a tiempo. Yo no gané porque fuera más fuerte, gané porque me escuché, porque no ignoré esa pequeña voz que dijo algo no está bien, porque entendí que envejecer no significa desaparecer, ni ceder, ni callar. Si esta historia te hizo pensar en alguien, si te recordó una situación, una palabra, una duda que has tenido, quiero invitarte a algo. Cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más y desde dónde nos estás escuchando. Tu historia puede ayudar a otra persona que hoy se siente confundida o sola. Tenemos muchas historias más para compartir contigo, historias de dignidad, de despertar y de segundas oportunidades. Suscríbete al canal para no perderte ninguna y acompáñanos en este camino. Aquí seguimos juntas y juntos aprendiendo a escucharnos. Gracias por estar aquí.